Este tacneño conoció Lima a través de sus salas de cine, como el Excelsior en el Jirón de la Unión, persiguiendo estrenos fugaces de películas extranjeras. Un peruano que se atrevió a hacer cine en una de las épocas más violentas de nuestro país y cuyo legado cinematográfico abre puertas a futuras generaciones, siendo fundador además de la primera escuela de cine del país. Soy Alejandra Puente, acompáñenos a conocer un poquito más del peruano al bicentenario Francisco Lombardi. No me mire, cadete. ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato? Francisco Lombardi Oyarzu, director, productor y guionista, es hijo predilecto de Tacna, donde nació en 1949. Yo sé que esos enemigos de la patria están aquí mismo, en la plaza. A ellos les digo que tienen las horas contadas. Su talento trasciende fronteras y logró colocar al cine peruano en vitrina, alcanzando incontables premios internacionales, desde Mejor Ópera Prima en 1977 hasta los premios Goya, sin detener su producción hasta la actualidad, ya sea en cine o teatro. Estudió el séptimo arte en Argentina y vivió un periodo en Canadá. Lo que pocos saben es que por ese entonces trabajó como estibador y taxista. Debutó en la dirección de largometrajes con Muerte al Amanecer, que llegó a ser vista por casi 1 millón de personas, todo un éxito a fines de los 70. Hoy día pago yo. A mí se me ocurrió esta reunión. Continuó con una película de episodios junto a Augusto Tamayo, Cuentos Inmortales, donde incluso incursionó en la actuación. Mira, vengo a hacer tu sistema por el cual. ¿Ah? ¿Tú quieres un cigarrito? Cigarro. Desde entonces, la carrera cinematográfica de Pancho Lombardi ha ido en ascenso, filmando una serie de largometrajes abordando temas como la guerra contra la subversión en los 80s y el abuso contra las comunidades en La Boca del Lobo. ¡Teruquitos, teruquitos! ¡Que oigan los terucos! ¡Quiero verlos en la fosa! Sus películas basadas en obras como No se lo digas a nadie de Jaime Bailey, La ciudad y los perros y Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa revolucionaron el cine nacional durante los últimos años de la década del 90. Esa mujer es sumamente difícil. ¿Podría quitarse el vestido, por favor? Eso quiere decir que le gusta. En 2014, el Ministerio de Cultura del Perú le otorgó el Premio Nacional de Cultura, máximo reconocimiento que otorga el Estado a los creadores en distintas áreas de la actividad cultural. No cabe duda de que Pancho Lombardi es el peruano que abrió paso a más compatriotas en el mundo del séptimo arte, retratando además nuestra historia reciente para entender que aún tenemos mucho por hacer, próximos a cumplir 200 años de independencia. Bueno, y queremos presentarles a continuación a nuestro invitado, Francisco Lombardi. Aquí en Peruanos del Bicentenario queremos reconocer su trayectoria como cineasta, ofreciéndonos una visión del Perú que nos hace reflexionar y que también nos ha posicionado a nivel internacional. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien. Bueno, este programa quiere tener un enfoque un poquito patriótico, pero reinventando la palabra, ¿verdad? Y bueno, mucha gente no sabe que eres de Tacna originalmente, pasaste los primeros años de tu vida en esa ciudad de nuestro país que se podría decir que es una de las más patriotas, ¿no? O que tiene ese nacionalismo exacerbado entre los tacneños. Y quería preguntarte a ti, ¿qué es para ti ser peruano? Eso es una pregunta compleja. ¿Qué es ser peruano? No tengo una respuesta clara sobre eso. Creo que nosotros somos un país que está en permanente formación. Creo que estamos en el proceso de buscar una identidad en esta cultura pluri de todos que tenemos en el país, de manera que no me es muy fácil. Yo lo que puedo decir es que en mi caso personal lo que intento
es permanentemente preguntarme y encontrar un poco dónde están mis raíces y dónde están mis deseos de lo que quisiera que fuera la sociedad peruana. ¿Y dónde están esos deseos, no? Me gustaría, ¿no? Hablamos de los deseos, me gustaría una sociedad culta, tolerante, que ponga por encima de todos los órdenes en cuanto a los gobiernos el tema de la educación. Creo que ese es el camino que nos puede abrir la ruta del progreso en nuestro país, pero más o menos eso serían, digamos, mis aspiraciones. Claro. No están cerca, venimos de una serie de gobiernos en los últimos años, 20, 30 años, que creo que han marcado una ruta un tanto perversa para lo que es el desarrollo del país, especialmente en el rubro de la educación, que es el que más me preocupa. Pero uno siempre tiene que tener buenos deseos y tiene que aspirar por lo menos a ser optimista. Claro. En tu cine, el tema de la corrupción y también la realidad humana, ¿verdad? Está muy presente. ¿Tiene que ver con esta realidad que has registrado en los últimos 20, 30 años? ¿Cómo procesas o qué has aprendido de esa naturaleza humana luego de todos estos años retratándola en el cine? El cine en realidad para mí ha sido de alguna forma un espacio de aprendizaje. O sea, yo he ido aprendiendo a partir de introducirme un poco en los temas en los que íbamos haciendo las distintas historias, ¿no? De todas maneras, yo cuando quise ser cineasta, mi aspiración era más contar historias de ficción que, digamos, introducirme un poco en lo que viene a ser la realidad y dar una mirada un poco al entorno mío, ¿no? Pero yo me fui a estudiar cine a Argentina y entré a una escuela de cine, que es una escuela que tenía mucho prestigio en su momento, la Escuela de Cine de Santa Fe, una escuela de cine documental. Y a partir de mi participación en la escuela de cine es que comencé a tomar conciencia de que el cine también podía ser, no solamente contar historias que tienen que ver con la fantasía de cada uno, con la imaginación, sino también con la posibilidad de acercarse a la realidad y de a partir de la realidad encontrar estímulos para crear historias y al mismo tiempo generar algún tipo de impacto en un determinado espectador. ¿Y crees que precisamente tus películas han generado un impacto en la sociedad peruana o han revelado cosas importantes en estos momentos que necesitamos también reflexionar sobre nuestro pasado? Tal vez sería pretencioso de mi parte decir que han tenido, digamos, una influencia, un impacto grande, porque de todas maneras el cine y la creación artística en general tiene sus limitaciones. El cine, claro, tiene una posibilidad más amplia, ¿no? Yo siempre digo que el hecho de haber hecho La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa y Pantaleón y las visitadoras, por ejemplo, creo que han permitido que la literatura de Vargas Llosa ingrese al hogar de muchos peruanos que probablemente no tenían mayor conocimiento ni mayor vínculo con la literatura de Vargas Llosa. Y el cine de alguna manera ha terminado, digamos, acercándolos, ¿no? En ese sentido, creo que sí, que hay un impacto en ese sentido. Luego han habido películas, La boca del lobo, por ejemplo, que es una película que en su momento sí generó mucha reacción. Yo recuerdo cuando la película se estrenó, estábamos en plena etapa de violencia, de Sendero Luminoso, provocaba que los días domingos en los programas políticos se discutiera el tema, se hablara de la película. En esa época, los fines de los años 80, la población de la ciudad Lima y las ciudades de la costa en general tenían como una mirada muy, muy lejana de lo que estaba ocurriendo en el Perú, como que era un tema ajeno a las ciudades. Y bueno, poco a poco Sendero empezó a entrar a las ciudades y la película de alguna manera intentaba abrir los ojos de lo que estaba pasando en el Perú y eso generó bastante polémica y yo creo que esa película, por ejemplo, sí ayudó un poco a tomar conciencia de cosas que estaban pasando. Pero el cine en general no tiene necesariamente, me refiero,
no tiene un impacto específico en determinado tipo de tema en relación con la sociedad, ¿no? Depende mucho de qué película es, sobre qué estás hablando. A lo mejor es una película que es absolutamente imaginativa, o una película de temas muy individuales, y eso también puede ser muy buen cine. Por eso digo, siempre hay películas en las cuales que he hecho yo, por ejemplo, La Boca del Lobo o Ojos que no ven, que son películas muy directamente vinculadas con temas de la realidad peruana que de alguna manera mostraban una cierta preocupación desde mi punto de vista de lo que yo veía y lo que me parecía importante, digamos, transmitir un poco al espectador peruano. En ese sentido, sí, han habido algunas películas que por ahí pueden haber influido, por lo menos en algunas personas, para tener un punto de vista un poco más amplio de cosas que estaban ocurriendo en el Perú. Claro. Y quiero tal vez ir a ese ímpetu que te hizo grabar en La Boca del Lobo en un momento de violencia en nuestro país y tomando muchos riesgos, ¿verdad? O sea, ¿qué riesgos tuviste que pasar tú, tu producción, para poder hacer esta película realidad y cómo decidiste enfrentarlos o superar esos riesgos para finalmente hacer la película? Bueno, lo que pasa es que en ese momento, estamos hablando de los años 88 aproximadamente, se sabía poco de Sendero Luminoso. Entonces era un tema que a mí y al grupo que trabajaba conmigo, a Giovanna Porarolo, Augusto Cabá, que eran los que trabajaban guiones conmigo, nos preocupaba mucho este fantasma que estaba creando esta situación de terror y de muerte y de masacres en la sierra peruana. Y entonces empezamos a mirar mucho qué podíamos hacer al respecto, ¿no? Buscar historias, porque yo siempre trabajo con historias y con personajes de ficción para acercarme a la realidad, ¿no? Para que tenga ese punto de fantasía que nos hace envolver, digamos, en un relato determinado y que nos empuja a mirar con interés y con atención, que no siempre un documental puede conseguir, ¿no? Por eso yo siempre decía, películas de ficción, no siempre, pero muchas veces películas de ficción que tocaban temas que tenían que ver mucho con la realidad, pero inventando personajes, ¿no? O sea, acudiendo a la imaginación para, digamos, introducirme un poco en lo que vienen a ser los mecanismos de identificación del público con determinadas historias que lo hacen sentir como muy interesantes, ¿no? Un poco esa es la pretensión. En el caso de La Boca del Lobo, las dificultades eran que no se podía hacer absolutamente nada en Ayacucho. Entonces, cuando fuimos a hacer un viaje de inspección para ver dónde iban a ser las locaciones de La Boca del Lobo, nos encontramos que no nos dejaban circular casi por ningún lado, ¿no? El mismo problema que tenían muchos periodistas. Y yo tomé la decisión de irme a la Sierra de Tacna, que es la zona donde yo nací, que yo conozco bien, donde había paisajes que eran relativamente similares a lo que vendrían a ser las alturas de Ayacucho. Los riesgos que se tomaban, bueno, yo era un poco inconsciente de los Claro. riesgos, ¿no? O sea, no era que yo quería, digamos, hacer un papel heroico en el tema, sino que nos parecía importante contar una historia que reflejara un poco lo que estaba pasando en el país en ese momento. Y nos embarcamos en la historia un poco con la sensación de que era una especie de obligación personal del grupo de tocar ese tema y de transmitirle un poco al resto del país cosas que estaban pasando y que casi no se tocaban y que el cine no había tocado prácticamente hasta ese momento. Claro. Digamos, la sensación de que sí podía haber algo de peligro fue más bien al final, ¿no? Porque la película La Boca del Lobo no se podía estrenar. Nosotros habíamos presentado la copia de la película a la institución que en ese momento era la que ordenaba un poco el tema cinematográfico para que uno pueda acceder a los cines, que era la COPROCI, la Comisión de Promoción de Cine. Y lo curioso fue que entregamos la película un día lunes para que sea vista el día martes, que era cuando se reunía normalmente la comisión esta, y no nos devolvían la película. Pasó una semana y no devolvían la película y nos parecía raro, porque normalmente siempre te daban el fallo al día siguiente de la función. Y luego nos enteramos de que la película había pasado a Palacio de Gobierno y que se había quedado ahí. Esto no nos informaron, sino nos enteramos de una manera un tanto informal. Y luego llegó una llamada del Ministerio de Defensa que me citaban a tener una conversación en el Ministerio, y ahí en ese momento es cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de que
habíamos hecho algo que a lo mejor podía generarnos algún tipo de dificultad en la seguridad personal. Claro, y al Los final, coproductores españoles, sí, los coproductores españoles que en ese momento estaban enterados de lo que estaba pasando, me compraron un pasaje para que viajara a Madrid y durante el tiempo del estreno estuviera fuera de Perú. A mí no me pareció buena idea porque yo quería más bien participar en los programas que se hicieran de discusión sobre la película y quería estar presente, por lo tanto no salí. Y en realidad lo único que pasó fue una conversación, un diálogo con unos generales que me habían citado y que me recomendaban que postergara el estreno porque era un momento complicado, un momento difícil, que la película podía generar algún tipo de mayor enfrentamiento y discusiones y que no era el momento, etc. Yo les expliqué que lamentablemente la película tenía una fecha de estreno, que yo no la podía mover, que era una película además que tenía un compromiso internacional porque tenía una coproducción con la televisión española, etc. Y la película se estrenó, pero donde tuvimos dificultades fue en algunas funciones de la película que se tuvieron que suspender porque hubo amenazas de bombas en las funciones. claro. Ese fue, creo, el gran problema que hubo. Pero aparte de eso, la película, como te comentaba hace un momento, sí generó una interesante discusión a nivel de los medios de comunicación más importantes en su momento sobre lo que estaba pasando. Y creo que ese fue sí. el gran aporte, ¿no? Y es interesante cómo la sensibilidad a veces de los artistas, de los cineastas, dan con un problema mucho más grande del que tenían pensado simplemente por seguir ese instinto, esa preocupación natural. Quiero hablar también sobre otros temas que te preocupan y que son temas recurrentes en tu cine y que tienen que ver con el Perú, pero hacemos primero una pausa. Estamos de regreso y conversábamos con Francisco Lombardi sobre esta gran expedición que tuvo en la época de violencia en nuestro país para hacer una de las películas más influyentes sobre el tema que se han realizado. Y a mí me queda esa curiosidad de saber por qué la mayoría de los temas que se tratan en tus películas son serios, ¿verdad? No vemos una incursión en comedia o vemos mucha preocupación que tal vez tiene que ver con preocupaciones personales, pero te lo quería preguntar directamente, ¿no? ¿De dónde sale esa inclinación por tratar estos temas tan reales? Mira, te confieso que no es una situación de alternativa, ¿no? No es que me plantee quiero hacer tal cosa o quiero hacer tal otra, sino que son las películas terminan siendo como el resultado de lo que te provoca hacer en ese momento. Dices que no se te ha ocurrido en el entorno generar, por ejemplo, un espacio para comedia, pero sí dirigiste Pantaleón y las visitadoras que, en el libro tiene pues estos visos de comedia, ¿no? Sí, te confieso que a mí me estuvieron pidiendo dirigir la adaptación de ese libro de Vargas Llosa, de Pantaleón y las visitadoras, durante un cierto tiempo. Yo no me sentía, digamos, con la inspiración para hacer algo sobre eso, ¿no? Me pareció una novela difícil de llevar al cine, es una novela que además me gusta mucho, pero no veía cómo una novela que está totalmente sostenida en el diálogo, digamos, más que en el diálogo, en la voz en off, que vendría a ser la de Pantaleón, que va contando un poco cómo va organizando ese servicio de visitadoras, y la manera en que lo cuenta es lo que hace que la novela sea pues muy graciosa y al mismo tiempo como muy punzante con el tema del ejército. Yo no le veía la vuelta, ¿no? Pero bueno, conforme pasó el tiempo, me fueron convenciendo, era una iniciativa de un canal de televisión. Yo estaba muy asustado para enfrentar la película porque la película inicial que se hizo en el año 75, que dirigió el propio Mario con otro director español, una codirección, resultó absolutamente, digamos, la comedia oficiosa. No alcanzó el potencial de la novela, digamos. No, era que tú ves la película y te parece casi como un episodio de Risas y Salsa. Entonces, esa es una vertiente por la cual puede caer una adaptación de esa novela.
Es una novela que tiene que girarla muy fino para no caer, digamos, en una cosa como muy grotesca, ¿no? Y eso es mérito de los adaptadores, que fueron también Giovanna Porarolo y Enrique Moncloa, que hicieron una interesante lectura del libro y encontraron que, centrándonos en Pantaleón y hacerlo una figura dramática en un determinado momento, una figura un tanto patética, lográbamos transitar un poco por el camino de la comedia, pero al mismo tiempo por el drama, lo cual ha configurado lo que yo llamaría una comedia dramática, ¿no? Es la vez que me he acercado tal vez más Claro. a cosas de humor. Claro, un Pero poco aparte más de eso, aun sí. cuando mis películas son efectivamente dramáticas y en algunos casos muy serias, casi en todas hay momentos que sí tienen algunos rasgos de humor. Claro. Porque yo creo que sí, para cualquier Personalmente, construcción dramática sí es importante que hayan algunos momentos de humor. claro, y personalmente, ¿tú te consideras una persona seria En público sí, en en público? privado no tanto. Sí, claro, en las relaciones sociales y eso, no es la imagen un poco que yo tengo. Pero si tú le preguntas a la gente que me conoce más de cerca, te dirá que no soy tan serio. ¿Y qué te hace reír entre las personas que más quieres, ¿no? Que mejor te conocen? Bueno, yo normalmente puedo ser políticamente muy incorrecto en mis relaciones, digamos, cercanas, ¿no? De hacer bromas un poco raras, en fin. Ya eso pertenece un poco a mi círculo más privado, ¿no? Claro, claro. Y yendo un poquito a lo personal, evidentemente hasta donde tú quieras compartir con nosotros, ¿de dónde surgió esta necesidad de hacer cine? Alguna vez te escuché decir que tu mamá te mandaba al cine para no tenerte en la calle y eso te generó una especie de adicción al cine. ¿Qué vínculo o qué relación tuvo tu mamá con la persona que tenemos al frente hoy? Mi madre era una persona, situémonos, ¿no? Yo vivía en una provincia en Tacna y normalmente los chicos después del colegio íbamos a los parques cercanos a jugar fútbol o a jugar fulbito ahí en el parque y a mi mamá no le gustaba mucho eso. Ella prefería que me fuera al cine y me mandaba, cuando yo era niño, de 6, 7 años, me mandaba con la chica que trabajaba en la casa y me dejaban en la puerta del cine y después me iban a buscar. A partir de los 9 años ya empecé a ir solo al cine. O sea, hoy es difícil pensar, ¿no?, que un niño de 9 años puede irse solo a los cines, pero era una provincia, Tacna era una provincia muy tranquila en esa época, y el hecho de ir continuamente al cine me abrió un panorama diferente a lo que era la rutina diaria de una pequeña provincia como Tacna en esa época. El cine era un mundo de fantasía e imaginación. Conocía realidades tan distintas a las que tenía yo diariamente que me embrujó, ¿no? El cine fue para mí un descubrimiento de una realidad paralela a la que yo vivía. Por eso yo siempre pensé que iba a ser un cine muy de ficción y muy de imaginación. Y por eso te comentaba al comienzo que cuando llegué a la Escuela de Cine Documental, descubrí todo un universo que yo no había imaginado y que ha terminado marcando profundamente las películas que hago. Me preguntabas a mi mamá. Mi mamá influyó en el hecho de que ella no era una persona, digamos, muy instruida, era una ama de casa, pero mi padre, que era un lector y un hombre más bien muy culto, fue el que me llevaba a interesarme en los libros, ¿no? Él el que me dio las primeras novelas para leer, me insistía mucho para que leyera. Yo reconozco que no era muy buen lector hasta los 15, 16 años en que llegó a mis manos La ciudad de los perros. Y para mí eso fue otro descubrimiento deslumbrante, ¿no? O sea que una novela no era esos universos tan remotos, sino que tenían que ver con mi vida. Los personajes caminaban por las calles que yo conocía, los problemas que ellos tenían eran los problemas parecidos a los que yo tenía en el colegio. Yo leí la novela cuando yo estaba en el colegio. Entonces La ciudad de los perros fue clave, ¿no? Pero Sí, fue mi padre, digamos, el que te me interesó empujó un poco a la lectura. por la cultura, la literatura, pero te identificaste mucho, ¿verdad? Con La ciudad de los perros y Vargas Llosa. Y en tu etapa escolar, el mundo en el que estabas desarrollándote era muy parecido a Leoncio Prado.
No digamos en los temas de disciplina pues, de un colegio militar, pero sí en la relación con el resto. Yo llegué de Tacna, llegué de una provincia a un colegio de Lima, en una edad complicada, a los 14 años. Me costó, como le debe costar seguramente a los chicos que estaban en el otro colegio, adaptarte, ¿no?, a una realidad tan diferente. Fue una etapa difícil, y el cine me ayudó mucho porque yo vivía los fines de semana en el cine. Yo no me relacionaba mucho con el mundo de los compañeros, salvo con uno o dos que eran tan retraídos como podía ser yo. Pero básicamente mis sábados y domingos eran... Yo conocí Lima a los 14 años, empecé a conocer Lima a partir de sus salas cinematográficas. Yo conocía el cine tal o el cine cual, que quedaba en tal sitio, en tal otro, entonces caminaba mucho por la ciudad, sobre todo por los cines del centro, que eran muchísimos, y así fui conociendo Lima, ¿no?, a partir de los cines. Conocí Lima y conocí el mundo del cine, ya de una manera más consciente, ¿no? Te he escuchado decir que sientes que has tenido hasta 3 vidas, ¿no? Con cambios muy marcados, de un paso de una vida a otra. ¿Por qué? ¿Por qué crees que has tenido 3 vidas o has sido 3 personas distintas? ¿De qué manera? Yo no sé si le pasa a otras personas, pero en mi caso, cuando la vida se empieza a prolongar, digamos, yo tengo la sensación como que uno, en la evolución que uno va teniendo como ser humano, va como aprendiendo cosas distintas, y entonces tu personalidad se va nutriendo y vas terminando como que no reconoces a la persona que eras antes, ¿no? Como que la vida te va dando elementos y te va cambiando tanto que en un momento determinado dices, pero yo he podido hacer tal cosa hace 25 años, no la haría de ninguna manera ahora. Me cuesta reconocerme porque ha pasado mucho tiempo y lo que te decía, ¿no? Uno va cambiando, y creo que eso y la memoria un poco lerda que tengo hacen que efectivamente tenga esa sensación respecto a mis años del pasado. ¿Y alguna vez has pensado ir a lo autobiográfico, a contar tu propia historia, a llevarla al cine? No creo haber tenido una vida tan interesante, ni tampoco tener una distancia tan importante como para poder hacer una película. En algún momento sí he pensado escribir, o sea, siento más cercano una autobiografía que una película sobre mí. Una autobiografía un tanto caótica, desordenada, pero que pudiera contar ciertos pasajes de mi vida, ¿no? Yo, cuando hasta los 15, 16 años, siempre fui percibido, digamos, por los demás como un muchacho difícil de identificar en cuanto a las cosas que hacía, no loco, era un loco, hacía cosas raras, ¿no? Me acuerdo que una de las cosas raras que hice fue, me regalaron unas botas, yo tendría unos 9, 10 años, 10, 11 años, pero eran unas botas que iban más arriba de la rodilla, y yo empecé a usar esas botas todos los días para ir al colegio. Entonces le llamaba mucho la atención a todo el mundo, y además eran unas botas que hacían mucho ruido al caminar. Y yo andaba con esas botas para arriba y para abajo, y después yo me pongo a pensar, ¿y por qué he hecho cosas así, no? Entonces yo era loco, ¿no? Después hice otras locuras, ¿no?, más adelante, que a lo mejor en la entrevista vamos a poder hablar. No, es que nosotros Pero tenemos luego, información de buena fuente, que hasta ahora eres un muchacho loco, que hace muchas locuras y que cambia también constantemente. O sea, tienes distintas facetas, por ejemplo, que estás interesado en el box y que has tomado el deporte, ¿verdad?, de una manera muy seria en tu vida y también en otras facetas que has entrado, ¿no? ¿Tú crees que ese muchacho loco sigue contigo de alguna manera? claro que sigue, creo que ya mucho más civilizado, pero sí, sigue. Siempre tengo actitudes y decisiones que no son tan lógicas, ¿no?, ni tan recomendables. Pero bueno, es un poco mi carácter. No parece, porque yo doy la impresión de ser una persona muy seria y muy controlada, pero en realidad sí hay una historia que es la historia de la búsqueda del técnico de la selección peruana en los años 90, que sí es mirándolo hoy, digo, realmente fue una auténtica locura, ¿no? Estoy hablando de la época en la cual
Yugoslavia, la ex Yugoslavia, que estaba en guerra, la guerra de los Balcanes, y nos habíamos entusiasmado en la Federación Peruana de Fútbol con la idea de contratar al entrenador que había salido campeón mundial en el último torneo interclubes. Vladimir que era Popovic, el me profesor, parece. claro, el profesor Popovic, que había salido campeón con Estrella Roja. Y entonces yo lo llamaba por teléfono, porque me encargaron a mí esa función, y no lograba convencerlo para que viniera a ponerse el buzo de la selección peruana. Entonces, en una decisión de estas locas, convencí a la gente de la federación de irme a buscarlo personalmente, pero el tema es que estaba en plena guerra los Balcanes, entonces no había ni siquiera un vuelo directo. Yo me fui a Hungría y de Budapest tomé un micro hacia la frontera, y en la frontera tuve que tomar varios diferentes micros para ir avanzando en medio, digamos, de lo que eran la situación bélica que había en ese momento, hasta llegar a Belgrado y poder hablar con el profesor y tratar de convencerlo, y lo convencí, y vino a Perú. Lamentablemente no tuvo buenos resultados deportivos, pero el hecho de haber puesto, digamos, mi vida en peligro por ir a buscar al entrenador de la selección peruana y meterme en todo eso, en idiomas que yo no conocía, o sea, yo lo digo, hoy lo pienso Y dices, ¿qué y de estás verdad haciendo? que es una completa locura. Oye, Exactamente. bueno, muchos pensarían que Cosas tu así. faceta en el mundo deportivo fue una locura, ¿no? Porque, a ver, no sé, uno usualmente, si es muy destacado en su rubro, no sé, pues se queda en ese rubro, pero decidiste entrar a la parte deportiva. Y bueno, algunos dicen que la pasión por el fútbol en sí misma es una locura, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó o qué bicho te picó para estar, bueno, primero en Sporting Cristal y luego en la Federación Peruana de Fútbol? Mira, el fútbol para mí es así como una gran pasión. O sea, esto surge de Tacna. Yo a partir de los 6, 7 años, al comienzo con mi padre íbamos al estadio los días domingos, y luego ya iba solo, ¿no? Una tarde de esas de domingo, en Tacna llegó a jugar un equipo, el equipo del Sporting Cristal, a jugar un partido amistoso. En esa época no habían transmisiones deportivas por la televisión ni nada de eso. Que un equipo de fútbol como la U, Alianza, Cristal, fuera una provincia, era un acontecimiento en la provincia. Y se jugaba contra el campeón de la ciudad, ¿no? En ese caso, el Sporting Cristal llegó y jugaba contra el Alfonso Ugarte, que era el campeón de Tacna y que era el gran rival del Coronel Bolognesi, que era mi club de Tacna. Yo era hincha del Bolognesi. Y el Sporting Cristal llegó, jugó el día domingo contra el Alfonso Ugarte, que era nuestro gran rival, y le ganó 6-0. Entonces yo me hice hincha inmediatamente del Sporting Cristal, porque había sido el vengador de las frustraciones del Bolognesi, que no podía ganarle nunca al Ugarte. A partir de ese momento que me hice hincha de Cristal, tenía la obsesión de que cuando yo viniera a Lima, porque de todas maneras iba a terminar llegando a Lima para estudiar o algo, me iba a ser socio del club. Y efectivamente, cuando vine a Lima me hice socio. Al poco tiempo conocí a algunos dirigentes del Sporting Cristal, me invitaron a formar parte del club, y bueno, a partir de ahí empezó una pasión muy grande, porque ya continuamente estaba metido en el tema del club, del fútbol. El fútbol es una gran pasión. Claro. El fútbol y el cine diría que son los dos espacios en los cuales he dedicado más horas, y la literatura, ¿no? Más horas de mi vida. Tenemos que hacer una pausa, pero luego vamos a regresar con otra locura, pero que tiene que ver ya con tu paso por la Federación Peruana de Fútbol. Bien, estamos de regreso hablando con Francisco Lombardi ya hablamos de su primera pasión, la principal, el cine. Ahora estamos en la segunda, que es el fútbol. El fútbol en realidad trae muchas más insatisfacciones que satisfacciones, porque siempre se pierde más de lo que se termina ganando. O para tú estar, digamos, feliz en el fútbol tendrías que ganar permanentemente, y eso no hay forma, salvo algunos casos muy extraños en la historia del fútbol. Normalmente uno termina siempre perdiendo algunos partidos, y eso en el caso de Perú y en el caso de la selección peruana ha sido más bien la constante, ¿no? Salvo el milagro de Ricardo Gareca,
del resto del tiempo siempre hemos estado fuera del Mundial. De manera que la selección peruana arrastra una larguísima cadena de frustración. Y por eso ha sido tan explosiva la situación que se produjo cuando se clasificó a un Mundial. Y ahí se ha cometido lamentablemente una percepción errada, ¿no? Que es que se piensa que la clasificación al Mundial es la meta del fútbol peruano, y en realidad la meta del fútbol peruano tendría que ser el desarrollo del fútbol peruano. Nosotros seguimos teniendo un fútbol absolutamente deficiente, lo podemos comprobar en la Copa Libertadores, donde los equipos peruanos son los que tienen los peores resultados de toda Sudamérica, y donde te das cuenta tú que el fútbol peruano tiene problemas gravísimos, ¿no? Claro. Afortunadamente está la selección, que es como un faro que está ahí arriba, pero que muchas veces nos termina engañando y generando un espejismo de lo que en realidad es el fútbol de Perú. Se podría decir lo mismo del cine, y te lo digo porque, por ejemplo, pasó algo muy parecido cuando La teta asustada de Claudio Llosa fue nominada al Oscar, ¿verdad? Todos los peruanos nos sentimos muy orgullosos y pensamos que ya habíamos alcanzado la meta, ¿no? Llegamos, clasificamos, pero hay mucho trabajo que hacer para alimentar una industria que promueva un acceso a cine de calidad y que se realice cine de calidad. ¿Ves una analogía ahí? Relativamente. Lo que pasa es que en los últimos años se ha comenzado a producir muchas más películas de lo que se producía, digamos, 20 años atrás. O sea, ahí, en ese sentido sí hay un evidente progreso, ¿no? El hecho de que hoy haya nuevas tecnologías, de que se pueda filmar películas con cámaras muy económicas, y que toda la tecnología que hay alrededor de la producción de una película se haya facilitado tanto, ha permitido que el cine se democratice. Entonces ahora es muy fácil hacer una película en cierta forma. Antes era muchísimo más caro y más complicado. Y además tenemos el Ministerio de Cultura y tenemos los estímulos económicos que da el Ministerio de Cultura, que muchas veces es criticado, y que yo, a pesar de que en los últimos años mis proyectos no necesariamente han sido aprobados y generado premios, pero yo valoro mucho el trabajo del Ministerio de Cultura y el trabajo de los premios que se dan, porque le ha permitido a muchísimos cineastas nuevos poder hacer cine. Yo creo que el cine en el Perú, aun cuando en este momento todavía tenemos una distancia entre un cine comercial, digamos, que va al margen de lo que hace el Ministerio de Cultura y que puede tener éxito de público, pero apelando a fórmulas que no son, digamos, las que uno quisiera, fórmulas muy comerciales, muy chatas, muy burdas. Y al otro lado hay un cine que se está haciendo que es como muy de un nivel de exigencia intelectual alto. Entonces estamos perdiendo un poco de vista un cine que pudiera encontrar un espacio para que el público pudiera verlo, y por otro lado que sea de expresión personal al mismo tiempo, que es algo que creo que se consiguió en los años anteriores. Claro. ¿No? Sí. Hay películas que nosotros tenemos, sí. No, y que tú hay películas que nosotros tenemos que son de alguna manera, ¿no? O sea, tampoco es que yo haya tenido una gran influencia. Yo creo que de los cineastas peruanos yo he hecho tal vez más películas que ningún otro. Tengo una trayectoria más larga además, pero no creo que sea un director especialmente influyente, porque mi estilo de hacer cine no es un estilo visiblemente personal, más bien al contrario, yo me oculto un poco detrás de un cierto clasicismo, porque es la manera en que yo siento el cine, ¿no? En ese sentido creo que yo no he sido tan influyente. Sí he sido en el sentido de que hay muchos jóvenes, y esto lo siento yo en EPIC, que es un tema que me gustaría hablar un poquito. Sí siento en EPIC, que es el Instituto de Cine que tenemos, que sí van chicos un poco influidos por la carrera que yo he hecho en el cine, ¿no? O sea, se dan cuenta que uno sí puede eventualmente dedicarse a esto y vivir de esto, más ahora, ¿no? Más que en mi época, porque hoy el mundo audiovisual sí tiene como muchos espacios como para desarrollarse, enormes, ¿no? Ahora con todas las nuevas aplicaciones y las nuevas cadenas de televisión, en fin, hay muchísimo para trabajar. Te decía lo de EPIC y te lo comento un poquito porque una de las metas que yo tenía era poder hacer una escuela de cine de Perú, y se ha conseguido a través de este instituto que se llama EPIC, que está funcionando hace 7 años, haciendo la carrera de cine específicamente, y creo que estamos formando o ayudando a formar los cineastas un poco del futuro en el Perú. Y más adelante me gustaría que les des un mensaje a esos cineastas, pero antes quería hablar
de la relación con tu hija, que además también tiene esta vena artística, ha hecho cine, teatro, tiene nuevos proyectos que se acercan. Y quería preguntarte cómo manejaban esa relación, ese vínculo artístico, ¿verdad? Que me imagino que ya trascienda la relación padre-hijo, ¿no? ¿Cómo lo vives? Con mis dos hijos, porque Diego también es actor y también es director. ¿Cómo lo llevamos? Muy bien, pues tenemos conversaciones muy bonitas, intercambiamos opiniones siempre de lo que está haciendo uno y lo que está haciendo el otro, comentamos mucho lo que está pasando alrededor de la cartelera de teatros y de cines, de festivales de cine. Me ha tocado ir a festivales de cine con ellos, cuando me han invitado, los he llevado. ¿Y cuál crees que ha sido, ya estamos por terminar, el aprendizaje más importante en tu vida o aquel momento más duro en el que finalmente, no sé, marcó un cambio importante en tu vida y cómo percibes y ves el mundo? Muchas preguntas importantes. Momentos duros que me han pasado. Yo he tenido muchísima suerte en la vida. En ese sentido, tengo que ser muy agradecido a cómo me han venido saliendo las cosas. Yo quería ser cineasta y pude ser cineasta en un momento en el que el Perú era dificilísimo hacer cine. Me encantaba el fútbol y en algún momento tuve la fantasía de poder llegar a ser directivo del Sporting Cristal. No solamente fui directivo, sino que fui presidente en el momento más exitoso de la historia del Cristal, en los años 94, 95, 96. Llegamos a la final de la Copa Libertadores, en fin. O sea, he tenido dos hijos estupendos. A la edad que tengo una compañera de viaje, Carla, que muy joven y me hace la vida, digamos, mucho más llevadera. No he tenido nunca una enfermedad demasiado grave. Es decir, todo ha sido, pues, lo que sí me ha tocado vivir es el dolor de vivir en un país donde hay injusticia, donde hay mucha pobreza, ¿verdad? Entonces eso es al mismo tiempo un estímulo para hacer cine y tratar de a partir de mi trabajo, digamos, dar a conocer un poco todo lo que pasa y ver de qué manera uno puede mejorar todo, ¿no? Pero esa es un poco la contradicción, ¿no? Vivir en una sociedad que es tan injusta y tan marginadora, y al mismo tiempo haber tenido yo unas ventajas que muchos no han tenido y haber podido hacer todo lo que yo quise hacer, ¿no? ¿Y por qué crees que tuviste esa suerte? Por dos cosas, ¿no? Uno, porque el azar ha sido, pues, muy benevolente conmigo, y lo otro es porque he tratado de aprovechar esa suerte, ¿no? Me he esforzado mucho, he trabajado mucho, he tomado muchos riesgos. En algún momento, recuerdo cuando acababa de comprar mi primer departamento y lo acababa de pagar, lo pusimos como garantía para hacer Maruja en el Infierno, por ejemplo. Podía haber perdido mi casa, que me había costado años, y afortunadamente la suerte me acompañó ahí, porque Maruja fue uno de los primeros grandes éxitos del cine peruano. Entonces yo creo que he acompañado a la suerte, espero que me siga acompañando, todavía espero tener un tiempo más de actividad. Creo que hay que acompañar a la suerte, creo que a partir del esfuerzo uno tiene que acompañar las cosas que se le van presentando en la vida. Pero vivir en el Perú hay que tener suerte también, porque es una sociedad muy dura donde lamentablemente no todos tienen las oportunidades. Bueno, y precisamente ya para cerrar la entrevista, quisiéramos que nos des un mensaje, ¿no? Con motivo del Bicentenario, hemos pasado 200 años de independencia y tal vez nos quisieras dejar un mensaje a los futuros cineastas, ¿no? Aquellos que quieren formar en esta escuela de cine, la primera escuela de cine del país. ¿Qué podrías decirles a ellos que los motive, a pesar de la situación que estamos viviendo ahorita, a seguir adelante? Bueno, fundamentalmente la gente que está estudiando cine, yo imagino que es porque ama el cine. Y el amor al cine y el hecho de que tú puedas hacer de tu trabajo tu estímulo de vida es el mayor regalo que uno puede tener. No todos podemos escoger lo que queremos hacer y vivir de eso. Y uno que estudia cine y que va a ser cineasta tiene la oportunidad de hacer algo que le gusta y de vivir de eso. Pero al mismo tiempo, el hecho de tener esa oportunidad de hacer de tu trabajo, tu medio de vida, de un trabajo que te guste, digamos, como es el caso del cine, te obliga, creo yo, a ser
un cine que no solamente se fije en el aspecto económico, que no solamente hagas películas para ver cuánta gente va a ver tu película y a ganar dinero, sino que sea un compromiso contigo mismo, con el fenómeno del cine, con la propia naturaleza de la cinematografía y con la sociedad que tienes alrededor. Cuando como cineasta tú puedas aportar tu creatividad para hacer tus proyectos personales, aunque hablen solamente de ti mismo, mejor todavía si hablan un poco de la sociedad en la cual vives, si tú haces eso con honestidad, yo creo que estás dándole, digamos, a esa oportunidad que te ha dado el azar de ser cine y de poder vivir del cine, te estás dando, digamos, estás respondiendo como debes responder. Hacer un cine honesto, hacer un cine que se fije en lo que hay alrededor de lo que tú haces, hacer un cine propositivo en el sentido de generar crítica. El generar espíritu crítico en el Perú es lo que más nos falta. Porque acá en el Perú se confunde mucho el hecho de estar criticando y inventando muchas cosas falsas sobre la gente, con tener un espíritu crítico que es otra cosa, ¿no? Que es saber mirar la realidad con unos ojos en los cuales no te dejes llevar por lo más superficial, sino que trates de profundizar en tu mirada, en tu visión. Muchísimas gracias por estos consejos, muchas gracias por ser también un peruano al Bicentenario. Nosotros creemos que has aportado mucho a la visión del Perú, que todos aspiramos con tu trabajo y con tu trayectoria, y en verdad queremos darte un abrazo y que sigan los éxitos, ¿verdad? Después de esto, cuando se retome la actividad, queremos ver más películas, más propuestas de Pancho Lombardi. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de Peruanos al Bicentenario. Nos despedimos. Ya. Ya, perfecto. ¿Me escuchas? Sí. Alejandra. Sí. Un poquito más a la izquierda, ¿me comentan? A la izquierda mía. Ahí, perfecto. ¿Ahí? Sí, sí, sí.